días. Un fuerte y gran abrazo desde mi corazón para todos ustedes. Gracias le damos a nuestro Dios por permitirnos una vez más de estar este día en contacto a través de esta red que Dios nos permite utilizar, que es la plataforma de Instagram. Y por supuesto Facebook, nuestro canal de YouTube y Telegram. Cada una de esas redes están pues dispuestas con los temas que de alguna manera hemos hablado durante todo este tiempo que hemos venido ministrando a través de ella. Así que le damos gracias a nuestro Dios por permitirnos esta oportunidad de una vez más, y a todas y cada una de las personas que se conectan y que domingo a domingo nos siguen a través de esta red y podemos escuchar u oír lo que Dios quiere decirnos en este tiempo. Hoy vamos a tener un mensaje muy sencillo, muy corto, pero antes voy a recordarles, por supuesto, lo que hablamos en domingos pasados. Ya pues han comenzado a conectar algunas personas desde lo que puedo identificar, Maracay. Gracias por estar allí en contacto con nosotros. Hoy voy a traer a colación 2 o 3 cosas bien interesantes para que con la finalidad de traer a memoria, porque muchas veces nosotros pasamos por alto algunas cosas porque es bastante la información que obtenemos, y para no llenarnos de tanta información sin de repente desglosarla, diluirla, digerirla en nuestro ser interior, entonces es importante que hoy recordemos algunas cosas. Fíjense, los temas que hemos venido manejando las últimas 4 semanas han estado basadas en Primera de Juan capítulo 2. Yo les dije que podían leerlo hasta el versículo 17, repasarlo, leerlos con calma. Pero también le dije que nuestro fundamento iba a estar sobre la base del primera de Juan capítulo 2 versículo 14. Sobre esa base íbamos a estar. Disculpen, pero aquí se fue la energía eléctrica. Sin embargo, vamos ok, pero no importa, de todas maneras la luz eléctrica se va, pero nosotros continuamos porque estamos a través de los... Fíjense algo bien interesante que quiero hablarles hoy. Primera de Juan capítulo 2 versículo 14 expresa lo siguiente: les escribo a ustedes padres porque han conocido al que es desde el principio. Desde el principio. Les escribo a ustedes jóvenes porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Esas 3 frases bien interesantes allí, desglosamos todas y cada una de ellas. Nos hicimos la siguiente pregunta, y a esto voy rápidamente. ¿Cómo se puede ser fuerte en un ambiente tan inhóspito como el que vivimos desde todo punto de vista, económico, político, social, en fin, todos? Y nosotros desglosamos en el capítulo 8 de Nehemías los versículos que van desde el 1 hasta el 12, lo que significa el gozo del Señor en nuestra fortaleza y cómo podemos ser fuertes en medio de una situación inhóspita. Todo eso fue desglosado. También tomamos en cuenta Joel capítulo 3, versículo 10, a Pablo en Filipenses capítulo 3, 4, versículo 13, y también primera o segunda de Corintios capítulo 12, 9, donde vimos que diga el débil fuerte soy, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad.
Luego desglosamos todo lo que significa cómo la palabra de Dios permanece en nosotros en medio de las circunstancias, de acuerdo a lo que establece primera de Samuel capítulo 3, de acuerdo a lo que establece primera de Samuel capítulo 3. Todo eso lo repasamos. Hoy solo le voy a recordar las 4 cosas que dije el domingo pasado con relación a la segunda parte de primera de Samuel capítulo 3. Y allí vimos lo siguiente, que hay que tener la disposición de oído, la voz de Dios, no la palabra de Dios, porque nosotros somos muy tradicionalistas, somos muy de costumbres. Nosotros nos acostumbramos a algo y nuestro cerebro es rectilíneo, nos conduce por una sola vía y si no se hace así, ya no lo estamos haciendo bien. Entonces, dije en esa oportunidad que hay que tener una disposición de oír la voz de Dios. Fíjate que dije oír la voz de Dios y no oír la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque a nosotros nos encantan las cosas tradicionales. Un video, un audio, YouTube, cualquier cuestión que encontramos, eso es palabra de Dios. Sí, pero puede ser palabra de Dios, pero en ella esa palabra de Dios, que es Biblia, no está incluida la voz de Dios. Es decir, no oímos la voz de Dios, que es el mensaje claro y definido y específico en un momento determinado para nuestras vidas. Fíjate lo que estoy diciendo, la voz de Dios a través de su palabra, por supuesto, pero con un mensaje definido, claro, específico para nuestras vidas. ¿Ok? Luego les dije que en esa oportunidad Jesús sabía que nosotros nos íbamos a enfrentar a situaciones y Jesús dijo que nos daría palabra y sabiduría para que nadie podía resistir ni contradecir. ¿Ves? Entonces, cuando hablo de nadie, hablo también de nada. Nosotros a veces estamos frente a una circunstancia y se nos olvida la palabra. ¿Sabes por qué se nos olvida la palabra? Porque no es voz de Dios, sino palabra de Dios. Por supuesto, eso lo vamos entendiendo con el tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está incluida en la Biblia de Génesis y Apocalipsis. ¿Ok? No toda es palabra de Dios, pero está incluida. Pero la voz de Dios está incluida en su palabra. Es la que resalta, es la que te exhorta, es la que te consuela, es la que te edifica. Esa es voz de Dios. ¿Ok? Fíjate que Jesús se convirtió en el verbo, la palabra se hizo carne. Entonces Él se convirtió en la voz de Dios. Pero hubo un hombre llamado Juan el Bautista que era la voz que clama en el desierto. Entonces, así podemos nosotros ir de alguna manera diferenciando. Lógicamente esto toma su tiempo y a veces nos volvemos fanáticos y esta no es la idea. La idea no es ser fanáticos, sino conscientemente claro de qué es una cosa y qué es otra. Bien, eso lo hablamos la semana pasada. También hablamos de que Dios iba a hacer una gran cosa en un día determinado contra los sistemas perversos. El mensaje del domingo fue bastante profético. En aquel día Dios cumplirá contra los sistemas perversos lo que Él ha dicho. Es decir, resumí todo esto en lo que es la justicia retributiva de Dios. La justicia retributiva de Dios. ¿Ok? En el mejor sentido de la palabra, en el mejor sentido bíblico de la palabra, la justicia retributiva. ¿Por qué? Porque los sistemas perversos no resisten la iniquidad, sino por lo contrario se complacen en ella. Entonces, lógicamente, aunque estamos en tiempo de gracia, los principios que Dios ha establecido son de Génesis y Apocalipsis y no tienen nada que ver con dispensaciones. Son principios, ¿ok? Luego hablamos de que indistintamente de cuál es el ministerio que Dios nos ha entregado, si es un ministerio apostólico, profético, de maestro, nosotros debemos siempre respetar, tiene que haber un respeto hacia los demás ministerios
indistintamente de que nosotros creamos que están equivocados o no. Nosotros no tenemos por qué adversar, ir en contra, como usted ve en las redes, a personas yendo en contra de lo que otro pastor dijo, pero una cosa como que si estuvieran enguerrillados, una cosa así, más o menos. Eso pues, uno desde el punto de vista psicológico y con cierta madurez ministerial debe decir que cada quien tiene la razón desde su perspectiva. Y quien va a determinar quién tiene la razón al final de los días es Dios, el Espíritu Santo. O sea, nosotros no somos los llamados a estar juzgando y mucho menos condenando si el otro está diciendo verdad o está diciendo mentira, porque de igual forma él puede pensar lo mismo de ti y de mí. O sea que esto no es a lo que Dios nos llamó. Luego en los versículos 19 al 21 hablamos de la cuarta parte y yo dije que indistintamente de lo que suceda en nuestro alrededor, desde el punto de vista político, social, económico, migratorio, porque es la moda hoy en Venezuela, todo el mundo quiere migrar. Entonces, entre otras muchas cosas, el ministerio profético que se mantenga en integridad tendrá las siguientes características. Número 1, tendrá la siguiente característica. Número 1, crecerá en revelación divina. Oído con esto, no es que la gente llama crecimiento porque está ganando almas para el Señor, entre comillas. Yo no me refiero a eso, yo me refiero en crecer en revelación divina. Crecer en revelación divina. Para las personas que se están conectando, debo decir que la energía eléctrica falló por aquí, ha estado lloviendo muchísimo por esta zona donde nosotros estamos viviendo. Es una zona, la llaman zona montañosa, pues. Pero ha estado lloviendo muchísimo y en este momento se fue la luz. Estamos trabajando con lo que tenemos en la mano. ¿Ok? Crecerá en revelación divina. 2, Dios permanecerá en él y su palabra permanecerá en él. Oído con eso. 3, no caerá en tierra ninguna de sus palabras, es decir, ninguna palabra profética. Ojo, no es que yo ande profetizando, es profetizar de acuerdo al marco teológico que establece la gracia en este tiempo. Bueno, eso lo explicaré más tarde. 4, todos sabrán que somos fieles profetas de Dios, no de una denominación, no de un ministerio, no de un partido político. Yo no tengo nada que ver con partidos políticos ni con denominaciones. Yo tengo un llamado, un trabajo que hacer. Esto me ha traído enemistades, o sea, no voy a decir enemistades, sino desacuerdos. Y como yo no vivo de eso, pues yo continúo haciendo lo que Dios puso en mi corazón hacer de acuerdo al tiempo que estamos viviendo. Ojo con eso. Y por último, Dios manifestará a esos profetas, se manifestará a esos profetas por su palabra. Todo eso lo vimos ya y lo que estoy haciendo es un recuento de lo que ya hablamos la semana pasada. ¿Qué vamos a hablar hoy? ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar, o mejor dicho, voy a sentar unas cosas que ya he dicho en otros mensajes, pero que como nosotros somos de memoria corta, ayer aprendí una expresión que me gustó muchísimo en un curso que estábamos, que dice que hay que aglomerar, recoger, algo así como lo que es las memorias de alegrías. Es decir, recabar todo lo que es memoria de alegría para que cuando vengan los momentos tristes, tu mente te traiga
a colación los momentos de alegría que tuviste. Es como una reserva que vas a tener en tu mundo, en tu interior, ¿ok? Fíjate algo. Entonces, hoy vamos a tocar esos puntos bien interesantes. El primero que yo quiero hablarte es, oído con lo que voy a decir. Oído. Todo está escrito. Todo está escrito. Y fue escrito, Dios permitió que un grupo de hombres y de mujeres lograran escribir y luego otros aglomerar o aglutinar o compaginar. Desde Génesis a Apocalipsis, todo lo que Dios de alguna manera quiso que el mundo oyera, el mundo lo captara. Pero dentro de todo eso que está escrito, hay que recibir no tanto la información, sino formación. Y la formación viene sobre la base del conocimiento. Y sobre la base de ese conocimiento viene la revelación. Entonces yo dije, y hoy lo repito, y es lo que quiero traer a memoria, que todo está escrito, pero no todo está revelado. ¿Por qué dice eso, pastor? Lo vengo diciendo hace días. Porque Pablo estableció que él fue llamado para aclarar a todos cuál es el misterio de la dispensación. El misterio de la dispensación escondida por los siglos en Dios, que hizo todas las cosas. Entonces, somos llamados a anunciar el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. El evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y de aclarar a todos cuál es el misterio. Entonces, para yo aclarar un misterio se me tiene que ser revelado. Por lo tanto, yo sé que desde el punto de vista teológico la gente dice, no, porque es que la última revelación fue el Apocalipsis. O sea, no es así. Todo está escrito, pero no todo está revelado. ¿Ok? Por supuesto, vamos a ir ampliando eso con el tiempo, pero hoy no me da la oportunidad para hacerlo. Ahora bien, lo segundo que hoy quiero decir o traer a memoria, que ya lo he venido diciendo antes, es que el íntegro, oído, el íntegro poseerá grandes cosas. Fíjate lo que estoy diciendo. El íntegro. Nosotros nos hacemos llamar en nuestro ministerio como predicadores de la integridad de la gracia. Es decir, no somos los graciosos que andan haciendo y deshaciendo. Y otros que se esconden en una investidura. No, nosotros no somos de ese grupo. Nosotros somos de las personas que nos mantenemos en lo que hemos llamado la integridad de la gracia. La integridad de la gracia. De eso a eso nos hemos conducido y de eso nos hemos llamado. Ahora bien, los íntegros poseerán grandes cosas. Y mira lo que voy a decir ahora. Y si las has perdido, las recuperarás. ¿Por qué? Porque en la situación política, social, económica que hemos estado atravesando, especialmente en el país, ojo, lo está atravesando el mundo entero, pero especialmente en mi país, digo especialmente porque yo estoy aquí. Hemos estado atravesando situaciones donde han habido
grandes pérdidas desde el punto de vista económico, familias que se han resquebrajado, se han separado, economías que se han mutilado, estabilidades que se han deformado, en fin. Entonces yo estoy diciendo con base escritural que los íntegros poseerán grandes cosas y si las han perdido, las recuperarán. Es decir, habrá una posesión y una recuperación de lo que de alguna forma hemos creído que se ha perdido. Yo quiero que anotes eso por lo menos para que lo recuerdes, para que lo traigas a memoria. Habrá una posesión de grandes cosas y habrá una recuperación de grandes cosas. Es decir, algo que tú creíste perdido o que se perdió, que viste que quedó en la bancarrota, por así decirlo, se recuperará. Habrá posesión y recuperación para los íntegros. Entonces, yo me meto en ese grupo de íntegros y digo, wow, vamos a ver lo que voy a poseer y voy a estar pendiente, expectante de lo que voy a recuperar. ¿Ok? Entonces, ¿sobre qué base bíblica digo esto? Joel capítulo 2, versículos 23 al 27, todos los conocemos. El Señor prometió a su pueblo en aquella oportunidad que los años que se comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta sería recuperado. Dios restauraría lo que se perdió. Y Abdías capítulo 17 dice que su pueblo recuperará lo que había perdido. Entonces, hablando de la integridad como tal, entonces podemos decir con toda confianza, con toda seguridad, de que los íntegros poseerán y recuperarán. Ahora bien, seguimos un poco más adelante, como la número 2, la número 3. Pablo, me gusta una expresión de Pablo en el capítulo 27, versículo 25 del libro de los Hechos, para aquellos que anotan, cuando él expresó en medio de una calamidad, un naufragio. Amigo, en un naufragio todo el mundo está asustado, nadie sabe quién se va a salvar, pero Pablo se paró de frente y les habló a la tripulación y a los pasajeros y a los que iban inclusive condenados a prisión en esa oportunidad. Pablo expresó: yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Entonces, ¿cuál es el punto en este momento? Yo revisar qué es lo que Dios, ¿ves? Por eso en el repaso dije lo importante que es oír la voz de Dios en su palabra, no oír la palabra, ¿ves? Sino oír la voz de Dios. A veces nosotros leemos, somos muy asiduos a la lectura, somos muy asiduos a la lectura bíblica. Y leemos, y leemos, y leemos, y eso es muy bueno, por supuesto. Pero en medio de la lectura es cuando debemos estar prestos y disponibles a oír la voz de Dios. Pablo en aquel entonces no había escrito ni siquiera la primera carta. Sin embargo, él oyó la voz de Dios y por eso él se levantó y dijo: yo confío en Dios, que es así como se me ha dicho. Es decir, él oyó la voz de Dios. 4.
Estoy avanzando. Esto es un mensaje corto hoy. Primero porque se nos fue la energía eléctrica, ¿no? Y segundo porque no queremos alargar tanto por la dificultad que se ve que en la luz, nuestro anillo de luz pues no nos está alumbrando muy bien. Y entonces el video no va a salir así como deseamos. Ok. Fíjate, hay algo bien importante que hoy quiero decirte, para que lo anotes. El favor de Dios, como número 4 en este día, dura toda la vida. Las circunstancias son pasajeras. Voy a repetirte esto porque aunque nosotros lo sabemos, no, eso es pasajero. Cuando estamos viviendo una situación creemos que es eterna. Y resulta que el favor de Dios dura toda la vida y las circunstancias son pasajeras. Ahora, fíjate lo que dice Romanos capítulo 4, versículo 18. Te lo leo. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Fíjate lo que dice, con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Es decir, detrás de una aflicción, la aflicción es solamente el disfraz de la gloria que Dios quiere manifestar en nosotros. Pero ¿qué pasa con las aflicciones? Nos aturden, nos estremecen, son aflicciones económicas, familiares, y nosotros nos desesperamos. Pero Dios nos está diciendo hoy que esas aflicciones no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Poco más adelante en Corintios, el mismo apóstol escribe, porque esta leve tribulación momentánea, se nos olvida, lo leemos, pero no oímos la voz de Dios. Yo quiero que tú oigas la voz de Dios hoy. ¿Ves? Es porque esta leve tribulación momentánea, dos palabras clave, es leve y es momentánea. Dos palabras clave, es leve y es momentánea. Otra palabra clave, produce en nosotros. ¿Viste? No viene para destruirnos, viene para hacernos producir. Entonces, es leve, es momentánea, es productora y produce en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria. Entonces, es excelente, fíjate las palabras, es leve, es momentánea, es leve, momentánea, productiva, excelente y eterna. ¿Cómo la ves? ¿Ves? Entonces cuando viene una tribulación, la gran tribulación, no sé qué y tal, y aquella angustia, y Dios nos dejó escrito, lo que pasa es que lo hemos leído, pero no hemos oído la voz de Dios a través de su escritura, nos está diciendo, hijo, esta tribulación es leve. Mira las características que tiene la tribulación. Mira las características que tiene la tribulación. ¿Cuál es? Es leve, es momentánea, es productiva, es excelente y es eterna. ¿Ves? Pero nosotros la leemos, pero no oímos la voz de Dios. Mira las características que tiene la tribulación: leve, momentánea, productiva, excelente y eterna. Ahora bien, lo dije y lo repito, el favor del Padre dura toda la vida, las circunstancias son pasajeras.
escucha esto, Él nos afirma para que cada día seamos más fuertes ante ellas. Él nos afirma para que cada día seamos más fuertes ante ella y podamos verlo actuar a nuestro favor. Él nos afirma para que cada día seamos más fuertes ante estas tribulaciones y para que podamos verlo actuar a nuestro favor. Ahora fíjate, con esto estoy casi terminando. Escúchame. Voy a usar la palabra fabricante. Cuando un fabricante, voy a usar otra cosa. Cuando Dios llamó a Noé para que construyera el arca, fíjate, cuando Dios llamó a Noé, le dio las instrucciones de construir el arca. Le dio las especificaciones y le dijo de qué madera iba a construir el arca, cómo la iba a construir, de qué altura, de qué dimensiones, todas esas cosas. ¿Por qué? Porque se acercaba un diluvio. Dios previó el diluvio y proveyó el arca para que la gente se salvara. Mira lo que estoy diciendo. Dios previó, viene un diluvio, voy a enviar un diluvio, pero te voy a hacer un arca para que te salves. Entonces la predestinación es algo similar. Dios predestinó un destino, valga la redundancia. Dios dispuso un destino para ti, pero te preparó para que andes en la corriente de ese destino. Él te preparó, Él midió tu capacidad, te entrenó, te capacitó para que pudieses enfrentar el destino, el cual ya Él había previsto. Pero así como previó el destino, proveyó tu capacidad para enfrentarlo y llegar a puerto seguro. Eso fue lo que hizo Dios. Es decir, que para cualquier circunstancia que en tu vida viene a ti personalmente o a tu familia, ya Él te preparó. Esa circunstancia ya estaba prevista. Él hizo este barco no para que naufragara, sino para que superara las circunstancias que pudiesen presentar en medio del mar circunstancial y destino preparado por Él mismo. Predestinó, pero proveyó. Así es Dios. Espero que haberme explicado bien en esto. Ok. Ahora bien, como número 5, estoy terminando. Lo que es, esto también lo he dicho antes, lo que pasa es que estoy hoy trayendo a memoria. Lo que es, no se pide que sea. Repito, lo que es, no se pide que sea. Entonces nosotros debemos leer en la Escritura qué es lo que es una realidad y qué es lo que es una promesa aún todavía. Porque hay personas que todavía están hablando de promesas cuando las promesas ya se cumplieron, pasaron de ser promesas a realidades. Pero muchas veces la gente, por no prestar atención a lo que está leyendo, no se da cuenta. Pero yo estoy diciéndote hoy, lo que es no se pide. O sea, no se pide que sea. Va a estar orando horas pidiendo que sea algo que ya fue. Lo que se nos ha dado, no se pide que se nos dé. Repito, lo que se nos ha dado, no se pide que se nos dé. ¿Por qué? Porque ya está, ya Dios lo proveyó.
La puerta que está abierta no se toca para que se abra, se empuja. ¿Viste? Son dos cosas distintas. Porque Dios dijo que estaba abierta, a mis ojos la veo cerrada, pero no es que está cerrada, lo que necesita es que se empuje. Bien. Es decir, la gracia es, no será. Esto lo tenemos que ir aprendiendo. ¿Qué debemos hacer entonces, pastor, cuando usted me dice que no es, que lo que es no se pide? No se pide que se dé, y lo que se nos ha dado no se pide que se nos dé. ¿Qué debemos hacer? Bueno, yo te tengo una fórmula y con esto estoy terminando. Es, número uno, agradecer. Nosotros sabemos dar gracias, pero no sabemos agradecer. Porque dar gracias es dar gracias con la palabra. Agradecer es vivir en el agradecimiento de lo que Dios tiene para nosotros. Dos, ¿qué debemos hacer? Adorar. ¿Ves? Porque en la adoración está incluida la oración. No estoy pidiendo, estoy agradeciendo por lo que ya se me dio, por lo que Dios es. ¿Ves? No le estoy diciendo que sea en mi vida, sino que le estoy dando gracias por lo que Él es en mi vida. Entonces entro en un nivel, en una dimensión de agradecimiento, de adoración. Ese agradecimiento, esa adoración me hace creer, que lo he dicho en varias oportunidades, me hace confiar. En medio de esa confianza declaro, no para que sea, sino para que se manifieste lo que es. ¿Viste? No pido, no declaro para que sea, sino declaro lo que es para que se manifieste. ¿Lo ves? Lo confieso como una realidad. Yo tengo fe de que va a ser así. Ya está, ya no tiene fe, ya no es fe. Porque si tú no tienes fe de que va a ser así, estás hablando para el futuro. Y yo tengo fe de que es y que en mi vida ha de manifestarse. Y ahí viene entonces lo que es creer, confiar, declarar. Y luego esperar que eso que creo, que confío, que espero, por lo cual agradecí y adoré, se manifieste. Luego entro en una dimensión de desear lo que Dios desea para mí. ¿Lo ves? Entrar en una dimensión de desear lo que Dios desea para mí. Y ahí entonces entro al punto número 6, que es, ojo con esto, es agregarle lo que yo llamo el Pentateuco Paulino, escrito en 1 Corintios capítulo 16, versículos 13 al 14, donde Pablo le recomienda a los corintios, dice, velar, estar firmes en la fe, velar, estar firmes en la fe, portarse varonilmente, esforzarse y hacer todas las cosas con amor. Entonces entramos en otra dimensión de cinco partes. Velar, estar firmes en la fe, como número 2, como número 3, portarse varonilmente, 4, esforzarse, y 5, hacer todas las cosas con amor. ¿Lo ves? Entonces, así las cosas han de manifestarse. Yo lo que tengo que hacer es creer que es así y sobre esa dimensión moverme. En estos días dije que puede Dios exigirnos en este tiempo a nosotros. Yo dije, sí, nos exige, número 1, que entremos en su reposo. Número 2, que andemos y caminemos en principios establecidos por Dios en su palabra.
Número 3, que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo, porque a veces somos nosotros los que guiamos al Espíritu Santo. Y le decimos al Espíritu Santo lo que tiene que hacer. Una cosa loca. Yo no sé qué teología es esa, pero le decimos al Espíritu Santo lo que tiene que hacer cuando Cristo dijo, les voy a dejar al Espíritu Santo que los va a guiar a toda verdad. Entonces nosotros creemos tener la verdad y le decimos al Espíritu Santo qué es lo que Él tiene que hacer. Una cosa así como de locos. Pero bueno, esa es la teología que lastimosamente hay en la actualidad. Pero cuando tú te das cuenta de eso, tú dices, wow, esto no fue lo que Dios dijo. Pero yo no voy a debatir, ni voy a discutir, ni voy a señalar, ni voy a acusar. Yo solamente voy a exponer. Y al exponer, estoy clarificando mi vida y la vida de aquellas personas que de una u otra forma están relacionadas, aunque no estén ni involucradas ni comprometidas, pero están relacionadas con este ministerio. ¿Lo ves? Porque una cosa es tener relación con un ministerio, otra cosa es estar involucrados en el ministerio, otra cosa es estar comprometidos con el ministerio. Son tres cosas, son tres dimensiones distintas. Yo les hablo a los que están relacionados, y los que están involucrados y comprometidos pues entienden lo que yo hoy quiero establecer. Por último, el día de hoy, les recuerdo lo que establece Cantares capítulo 4, versículo 6. Cantares establece lo siguiente: hasta que apunte el día y huyan las sombras, hasta que apunte el día, es decir, hasta que no haya claridad, hasta que apunte el día y huyan las sombras, dice, me iré al monte de la mirra y al collado del incienso. Entonces, aquí sencillo para desglosar esto, que lo he dicho muy bien, por eso digo que es traer a memoria. Apuntar al día es esperar que haya claridad. Mientras no haya claridad, y fíjate lo que dice, y huyan las sombras. Es decir, cuando se enciende una luz, las tinieblas desaparecen. Entonces, como en este momento, pues se nos fue la energía eléctrica, se desaparece la luz artificial. Mi esposa diligentemente fue y abrió las ventanas, ¿ok? Por eso la van a ver cruzar por allí en el video. Entonces, pero para buscar una solución, ¿ves? Para buscar una solución. Pero cuando la energía, cuando aparece la luz, las tinieblas desaparecen. Entonces, pero hasta que eso no suceda, mientras esté el día la luz por manifestarse y las tinieblas reinando, oído con lo que estoy diciendo, yo quiero que entiendas esta parte. Mientras la luz esté por manifestarse y las tinieblas estén reinando, mientras eso esté sucediendo, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer yo? Bueno, orar, porque no sé qué. No, la luz va a aparecer de todas maneras. Mira, tú te puedes poner a orar a las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana pidiendo que amanezca. Y te tengo que decir con todo cariño que lo que haces es perder tu sueño. ¿Por qué? Porque de todas maneras va a aparecer el día. Ores o no ores, el día va a aparecer. O sea que eso no depende de tu oración. Entonces tampoco depende muchas veces, entramos en periodos de oscuridad. Entramos en periodos de oscuridad y cuando estemos en periodo de oscuridad, ¿qué debemos hacer? Bueno, pastor, algo tenemos que hacer. Amigo, usted tranquilo. La Biblia tiene la respuesta. Usted dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Entonces, ¿con qué me alumbro en las tinieblas? Con la palabra. Y lumbrera en mi camino. Pero si no tengo palabras, sino lo que tengo es un montón de ritos, pues no me voy a alumbrar, voy a estar todo el tiempo en tinieblas. Pero desde el punto de vista profético me dice, me iré al monte de la mirra. Es decir, entraré en el nivel profético. Y ahí es donde quiero aclarar esto rapidito.
¿Cuál es el nivel profético para nosotros en este tiempo? El nivel profético para nosotros en este tiempo es aquel que exhorte, consuele y edifique. Yo debo entrar en ese nivel, en el nivel mientras haya tinieblas, mientras no huyan las sombras, yo debo estar en el nivel de tener una palabra que exhorte, que consuele, pero que edifique, porque ese es el nivel profético, entrar en la dimensión, no pararme en un sitio y condenar a las personas, que porque tú no hiciste, que porque tú no esto, que porque te vendrá, que porque no sé qué, Italia, y por ahí profetas que se la pasan ahora profetizando en contra de los gobernantes. Mire, amigo, déjeme decirle algo. Hay una ley establecida en el universo que se llama la ley de la reciprocidad, llamada en otras palabras, ley de causa y efecto, llamada de otra forma, ley de las compensaciones, llamada de otra forma, ley de siembra y cosecha. El gobernante que se montó allí e hizo todo lo que hizo para mantenerse y oprimió al pueblo con una cantidad de cosas, amigo, eso es ley de siembra y cosecha, ley de causa y efecto. Eso le va a venir. Yo no necesito profetizarle. Yo no necesito estar inventando que Dios me dijo a las 2 de la madrugada que el presidente fulano de tal. Yo no necesito eso. ¿Por qué? Porque hay una ley que Dios estableció, señores. Causa y efecto. Cada quien va a responder. Ley, hay justicia retributiva. Simple y llanamente lo que tengo que descansar en lo que Dios estableció. Eso es entrar en reposo. Andar en sus principios divinos y dejar que el Espíritu Santo me guíe. Por Dios, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Número 2, que dice en ese texto 4:6 de Cantares. Me iré al collado del incienso. ¿Qué es el collado del incienso? Incienso. Collado era un tipo de promontorios de tierra que formaban un cerro con una dimensión mucho más pequeña que la de un monte. El monte tiene una mayor elevación, entonces por eso es que el nivel profético está mucho más elevado, el nivel sacerdotal. ¿Qué significa esto, pastor? Significa que debo estar en el nivel profético sin dejar de estar en el nivel sacerdotal. ¿Por qué, pastor? Porque el profeta es el representante de Dios ante el pueblo y el sacerdote es el representante del pueblo ante Dios. Entonces son dos niveles de dimensiones ministeriales en las que yo debo moverme de acuerdo a lo que establece Cantares capítulo 4 versículo 6 y saber que en ese nivel es cuando yo puedo de alguna manera establecer lo que Dios quiere para mí, para mi ministerio, para mi familia y para las personas que, como dije antes, nos relacionamos con otras que están involucradas y con otras que están comprometidas. ¿Ok? Así que bueno, mis amados, la próxima semana seguiré ahondando un poco más allá de lo que hasta ahora hemos hablado, buscando esta misma dimensión de aclarar a todos cuál es el misterio de la dispensación que ha estado escondida durante los siglos en Dios, que hizo todas las cosas, y de anunciar el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Ese es nuestro trabajo, y lo demás lo hará Dios, porque cuando tú haces lo que tienes que hacer, sucede lo que tiene que suceder. Los declaro a todos muy bendecidos. Gracias a todos los que se conectaron con nosotros, que nos siguen domingo a domingo. Disculpen, mejor dicho, no voy a pedir disculpas, sino que voy a agradecerles el entender que hubo pues una falla eléctrica y eso trajo
algunos inconvenientes, pero que continuamos porque gracias al Padre nos estamos moviendo con los datos que nos permite la misma plataforma. Sean todos muy bendecidos y nos vemos la próxima semana. Un gran abrazo.